Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Entre los 12 discípulos que Jesús eligió, estaban Felipe, hijo de Alfeo, y Santiago el menor, a quienes la Iglesia honra y venera en este 3 de mayo. Debo aclararles que este Santiago no es Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, cuya fiesta se celebra el 25 de julio. Santiago el menor nació en Caná de Galilea, situada cerca de Nazaret. Su padre se llamaba Alfeo. Su madre, María, estaba emparentada, probablemente prima hermana, con la Santísima Virgen María, de modo que Santiago era primo del Señor Jesús. Felipe, por su parte, provenía de Betsaida de Galilea, la misma ciudad de donde eran oriundos Pedro y Andrés. Ambos discípulos respondieron al llamado y acompañaron a Jesús desde el principio de su ministerio público. Ellos escucharon de boca de Jesús toda la predicación del mensaje de salvación y fueron testigos presenciales de sus muchos milagros y señales. También fueron testigos de su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Y después de Pentecostés, se lanzaron llenos de júbilo a expandir el Evangelio por todas partes. Este Santiago es el que toma decisiones en el primer concilio junto con Pedro y los demás. Lecturas que hemos estado meditando en estos días. También escribió una carta que está contenida en la Santa Biblia. Es un mensaje hermoso y sumamente práctico. Ojalá ninguno de nosotros deje de leerla. Todo evangelizador debe de estudiarla. Se encuentra casi al final de los últimos libros de la Biblia. Allí dicen frases tan importantes como estas: si alguien se imagina ser persona religiosa y no domina su lengua, se equivoca y su religión es vana. Si alguno está triste, que rece. Si alguno se enferma, que llame a los presbíteros de la iglesia y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará de mucho al enfermo.
Aquí se basa el sacramento de la unción de los enfermos. Y la frase más famosa de la carta de Santiago es esta: la fe sin obras está muerta. Ambos discípulos, según la tradición y los historiadores, murieron martirizados. A Santiago lo mataron por lapidación en tiempos del sumo sacerdote Anás II, hijo de Anás, mientras que Felipe murió en Hierápolis crucificado por causa de Cristo Jesús. Es siempre tan hermoso contemplar y meditar en la vida de los santos, apóstoles y mártires. Admirando su valor y fortaleza, nos damos cuenta de que sí es posible asumir la vida cristiana hasta las últimas consecuencias, cuando en verdad se ama a Cristo y se ama su Evangelio. En esta fiesta de estos dos santos apóstoles, la primera lectura tomada de Corintios, Primera de Corintios, nos recuerda el núcleo fundamental, esencial de la fe cristiana. Lo que estos dos apóstoles y todos los demás apóstoles predicaron es aquello sin lo cual seríamos cualquier otra cosa menos discípulos de Jesús y miembros de su iglesia, es decir, el querigma, anuncio, proclamación. San Pablo lo recuerda a los corintios, entre los cuales hay algunos que aún se atreven a negar la realidad de la resurrección. Pablo entonces les dice a los corintios: recuerden el evangelio que les prediqué. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo se los prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. El querigma no es una ideología, no es una doctrina filosófica o teológica, tampoco es un código moral. No es un anuncio que podemos modificar o maquillar o suavizar. El querigma es la certeza de los acontecimientos salvadores de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, de los cuales los apóstoles fueron testigos presenciales y mensajeros. Este es el Evangelio, la buena noticia, el fundamento y principio de nuestra fe, lo que nos define como cristianos, es decir, la misma persona de Jesús, su vida, su pasión, su muerte y su gloriosa resurrección. El pasaje de la carta de San Pablo insiste al final en las apariciones del Señor resucitado y presenta una lista de testigos presenciales, anotando incluso que muchos están todavía vivos en el momento en que se escribe la carta. Entre ellos, Pedro y Santiago el Menor, cuya memoria estamos celebrando hoy. Por su parte, las primeras palabras del pasaje del Evangelio que escuchamos hoy son la respuesta que da Jesús a la pregunta que le formuló Tomás estando en la última cena. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A lo cual Jesús respondió: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús, camino, único camino que conduce al cielo. Jesús, verdad, única verdad que debemos vivir, creer y proclamar. Jesús, vida, Él es la fuente inagotable de la vida eterna. Felipe, por su parte, agrega su petición: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús se revelaba a sus apóstoles
y les mostraba los secretos del reino de Dios. Secretos escondidos que solo podían conocer y comprender los más pequeños, los humildes, los sencillos de corazón. Por eso es que Felipe, con toda confianza, le pide a Jesús que le muestre al Padre de una vez por todas. Jesús no disimula su sorpresa y le dice: Felipe, hace tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces. Felipe nos representa a todos, que a menudo nos volvemos necios e incrédulos y no nos conformamos con los signos patentes que Dios nos concede contemplar, sino que buscamos otros signos, algo más extraordinario, algo más sorprendente. Como Felipe, queremos ver a Dios para entonces creer. Muéstranos al Padre y eso nos basta, dice Felipe. Nada más y nada menos, como si a Dios se le pudiera mostrar aquí o allá, como se muestra a una persona o a una cosa cualquiera. Como si cualquiera pudiera ver a Dios. Y hoy Jesús nos plantea esta misma pregunta a todos nosotros. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. ¿Hace cuánto tiempo soy cristiano, cristiana? Vivo fielmente mi compromiso de fe. ¿Puedo decir que he conocido al Señor? Conozco al Señor, pero ¿cómo el Señor quiere ser conocido? Hermanos y hermanas, realmente conocemos a este Jesús que tratamos con tanta familiaridad. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la tentación de creer que ya sabemos mucho o lo sabemos todo de Dios o que somos grandes expertos en materia de fe. No nos equivoquemos. No es quien sabe mucho acerca de Jesús quien puede decir que le conoce, sino que es quien mantenga una relación diaria, personal y auténtica con Jesús, quien puede decir que en verdad le conoce. Conocer a Jesús, escuchar sus palabras, vivir sus mandamientos, equivale a conocer plenamente a Dios. Y todos podemos contemplar el rostro amoroso de Dios reflejado en la bondad y la misericordia, el amor extremo de Jesús. Quien en verdad conoce a Jesús, conoce al Padre. Y quien conoce al Padre Celestial no puede callarse, como Santiago y Felipe, como San Pablo y los demás apóstoles. Quien contempla a Dios no puede sino gastarse la vida y desgastarse anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Dejemos ya de decir que conocemos a Dios, porque tenemos mucho conocimiento teórico, títulos teológicos o muchos años de experiencia sirviendo en la iglesia. Dediquémonos mejor a contemplar el rostro misericordioso de Dios reflejado en la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús el Señor, y vivamos imitando en todo su ejemplo. Vayamos al Evangelio y descubramos a Dios que se nos ha revelado en Jesús, un Dios que ama a los pecadores y los perdona, un Dios que sana el cuerpo y el alma, un Dios que nos libera de nuestras opresiones, un Dios que no margina, sino que llama, un Dios que no rechaza, sino que restaura vidas. Lo que dice San Pablo a los Corintios es también para nosotros.
el evangelio que les prediqué. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo se los prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Oremos en este día para que su gracia no sea en vano en nuestras vidas. Que por la gracia de Dios todos seamos, junto con Felipe y Santiago, santos apóstoles y, ¿por qué no?, mártires también, si es la voluntad del Padre Celestial. San Felipe y Santiago, apóstoles y mártires, rueguen por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.